tardes, amigos de Lima Conecta. Bienvenidos a una nueva conexión, un nuevo programa, una nueva semana. Y esta vez nos acompaña el decano del Colegio de Economistas de Lima, el doctor Carlos Castro, justamente para conversar acerca de lo que ha sido, ¿no? La economía, la inversión, y un poco también para tocar el tema del informe de la Contraloría, en el cual detalla una tasa importante, una cifra importante de obras paralizadas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. En primer lugar, agradecer a Lima Conecta de esta invitación. Siempre nos convoca para hablar de economía, de la situación, ¿no?, económica y cómo afecta, ¿no?, sobre todo al ciudadano de a pie. En segundo lugar, agradecer a tu persona, Melanie, ¿no?, en el espacio que tú conduces y atento a las consultas que creas convenientes. Bien, doctor. La semana pasada se emitió un informe por parte de la Contraloría, ¿no? Y adicional, eso también tuvo un gran impacto en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y justamente es acá donde queremos empezar la entrevista, ya que actualmente serían 2.346 obras paralizadas. El Contralor mencionó que esta cifra lamentablemente pueda crecer de acá al cierre del año a llegar a los 3.000, ¿no? Esto nos viene costando, el costo actualizado es a partir de 29 millones, ¿no?, de soles, 1.000 millones, 29.000 millones. Entonces, ¿por qué justamente vemos este caso? O sea, ¿por qué se está dando estos casos de obras paralizadas? Y sobre todo, ¿por qué es que tienen estos casos, se repiten sobre todo más en provincias? Así es, Melanie, solamente para graficar en cuanto a la ejecución presupuestal promedio, ¿no?, para todo nivel de gobierno, ¿no?, en la figura 17 que tiene el informe de la Contraloría que tú bien has mencionado. Es curioso, el SNIC, que tenía una serie de imperfecciones, ¿no?, del 2012 al 2016, su ejecución promedio, indistintamente juntando el gobierno nacional, regional y local, era de 73.2%. Sin embargo, en la era del InviértePE del 2017-2021, por cuando fue creado casi a finales del año 2016, ¿no?, es de 65.7%, ¿no? Ahora, en cuanto a niveles de gobierno, tenemos que en esos dos análisis, tanto en el SNIP como en el InviértePE, lo curioso es que en el gobierno nacional también se da esa tendencia, 82.5% en la era del SNIP, 75.4%. En el caso de los gobiernos regionales, 76.7% en lo que era la era SNIP, y en el InviértePE 60.6%. Y coincide un poco con esa reflexión que has dicho, sobre todo en provincia, ¿no? Y en el tema de los gobiernos locales, 69.3% en la era InviértePE, y en la era de InviértePE 62.2%, y en el caso del SNIP 69.3%. Pero más allá del análisis presupuestal, el tema de fondo. Uno, creo que tanto el SNIP como el InviértePE lamentablemente no está vinculado a un proceso de planeamiento y sobre todo de un planeamiento territorial que pueda contribuir mucho más rápido al cierre de brechas, tanto en educación, salud, infraestructura, el tema de saneamiento, nuestros tres servicios que son básicos, que le da un mayor bienestar a la población indistintamente en su realidad de costa, sierra y selva, no se hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de los gobiernos locales y gobiernos regionales, aparte del porcentaje de sus presupuestos, que es mínimo, en los gobiernos regionales, si realizamos un análisis, no nos llama la atención de que posiblemente invierten a veces por debajo del 15% de todo su presupuesto en inversiones. Es decir, en esa forma de gestionar, ¿no?, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, incluyendo el propio gobierno nacional, el ciudadano de a pie, la población que urge, ¿no?,
con mayor necesidad esta inversión pública no le llega. Y lo vemos sobre todo en las zonas rurales, en las zonas mucho más difíciles que son muy distintas a las que vivimos en Lima, Metropolitana y el Callao, ¿no? Y en otras ciudades de costa, no se ve esa mejora. ¿Por qué? Porque hay que explicarle a la población para qué sirve la inversión pública. La inversión pública, en primer lugar, sirve para generar una mayor capacidad de prestación por parte del Estado. Uh-huh. Doctor, conversando también con otros especialistas, mencionaron de que quizás uno de la responsabilidad también que se le da al ciudadano es que no debemos permitir también. Uno de los problemas es que el Estado está creciendo y al crecer toma más poder y esto puede perjudicar, ya que también el Estado no es un buen inversor o gestor en cuanto a manejo de economía. Entonces, podríamos decir que mientras más crece el Estado, también de alguna forma también crece la corrupción. Yo creo, ahí hay un mito, Melanie, que si tenemos un Estado grande, pequeño, ¿no? O está dentro de lo que se gasta en cuanto a gasto del Estado, sobre todo, ¿no? Para su operatividad con relación al PBI. Yo ahí dudo un poco ese mito, porque si vemos gran parte del territorio no hay presencia del Estado. En seguridad, en el tema de obras para saneamiento, para educación, si no veamos los colegios, incluso en Lima Metropolitana tenemos realidades prácticamente en que no existe presencia del Estado, ¿no? Tenemos población que todavía en Lima Metropolitana no tiene acceso al servicio de agua y desagüe domiciliario, ¿no? Y lo sabemos. Quizás es en menor, quizás porcentaje que otras brechas que sí existen en provincias, pero el tema es que no se ha dado capacidades para la inversión pública en los distintos órganos que en este caso que conforman el INVIERTE-PE, desde las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras, las OPMI, que entre comillas deberían de hacer un trabajo de programación, de planeamiento vinculado a los planes que tienen tanto los gobiernos regionales, locales y el propio gobierno nacional. No se hace ese trabajo. Entonces, indudablemente desde la programación que tienen esas inversiones, ¿no? Ya existen debilidades incluso en la formulación y más aún en la ejecución, ¿no? Entonces es una cadena que en vez de crear valor público en favor de la población, no lo hacemos. Uh-huh. Incluso de desarrollo de capacidades, no tenemos el recurso humano especializado que pueda mejorar el performance del sistema de inversión pública, ahora que lo conocemos como el INVIERTE-PE. Más allá de los informes, porque como tú lo has dicho, el año pasado arrojó y corrígeme, un informe parecido de 22.000 millones, ahora hemos incrementado a 29.000 millones. Sí. Entonces, es más de lo mismo, pero yo me pregunto, la Contraloría, ¿qué hace en por lo menos recomendar, ¿no? O tener un mayor, una mayor facultad, ¿no? Por lo menos no solamente de control, sino de mandato, en que indudablemente sugiera esos factores que son negativos y cómo superarlo. En primer lugar, yo creo que se tiene que dar una gran asistencia técnica a los órganos que componen el INVIERTE-PE en los gobiernos regionales y gobiernos locales. Y esa es una responsabilidad del MEF, porque el MEF es el ente rector. Desde ahí ya empieza una debilidad del sistema. En segundo lugar, el sistema de contrataciones para la ejecución, sobre todo para la fase de ejecución de los proyectos de inversión. No es posible, lo hemos visto con los casos que están, saliendo a la palestra, incluso y vincula a las grandes esferas del actual gobierno, de cómo contratar, entre comillas, disculpe el término, Melanie, de empresas chauchilla para darle proyectos de 19 millones, 102 millones, ¿no? Por favor, entonces esos proyectos indudablemente van a ser fallidos. Y lo vemos incluso hasta con empresas, entre comillas, que han llegado al país, ¿no?
hay una serie de problemas Claro, claro, doctor. con empresas chinas que no han concluido sus proyectos. Sin embargo, ya el Estado generó un gran gasto y entonces tenemos hospitales no concluidos, colegios no concluidos, carreteras o caminos no concluidos. Entonces, ¿quién paga los platos rotos? Es la población que no goza de ese valor público que se ha debido de entregar en favor de la población o de los agentes económicos y generar un circuito virtuoso en el país, mirando un país mucho más desarrollado y con mejores condiciones de vida, ¿no? Sí. Bien, doctor, le agradezco nuevamente su tiempo y bien, amigos de Lima Conecta. Conmigo estuvo Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima. Conmigo será hasta una próxima edición aquí en Lima Conecta. Buenas tardes.